Pons, integrante del Observatorio de Gasto Público, hace un análisis de la situación política y sus consecuencias en la economía del país. Vamos de inmediato con Camila Villasís para conocer más. Carapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Precisamente nos encontramos al norte de la capital ecuatoriana con Leonardo Gómez, quien es coordinador del Observatorio de Gasto Público, con quien vamos a dialogar un poco más sobre la situación económica del país, tomando en cuenta la crisis que está enfrentando, la crisis política que enfrenta también el Ecuador. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios. Leonardo, cuénteme un poco más sobre esto de la crisis política que estamos viviendo. Estamos en torno a un juicio político del presidente Guillermo Lasso en este momento en la Asamblea Nacional. Se encuentran en la parte de las comparecencias de cargo y descargo del presidente de la República. ¿Cómo va a afectar esto económicamente al país? De hecho, ya está afectando. En este momento, si revisamos las cifras de riesgo país, una vez se anunció la aprobación del juicio político por parte de la Corte Constitucional, riesgo país ya subió al techo de los 2.000 puntos más o menos y ha estado oscilando en esa línea. El riesgo país, para entenderlo mejor, es la calificación crediticia que tiene nuestro país, nuestro Estado, ante el resto del mundo. Y dependiendo de esa calificación, nosotros podemos obtener crédito internacional en mejores o peores condiciones. Por darte un ejemplo, nosotros en este momento tenemos una deuda pública de 64.000 millones, un poco más. Dentro de esa deuda existe una deuda que estamos pagando desde 1973. Entonces, en el oído de los normales diríamos, pero tenemos todavía que pagar desde 1973. La razón es que no. Tuvimos un crédito a una tasa fija del 2% a 40 años plazo. Eso es una deuda saludable, pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, después del default del 2008, que se decidió no pagar la deuda externa, nadie nos quería prestar y para poder acceder a esos créditos teníamos que acceder a créditos del 7, del 8%, a 10 años plazo, a 5 años, a 15 años, que es plazos bastante reducidos. Entonces, es para hacer un ejemplo de cuál es una deuda bien adquirida en buenas condiciones y qué pasa cuando, por ejemplo, el riesgo país sube o tenemos una declaratoria del no pago de la deuda, como fue lo que pasó. Existen varios organismos, entidades internacionales que dicen que la crisis política va a llevar a un impago de la deuda externa del país. ¿Cómo afecta esto? No ha pasado hasta el momento. De hecho, algo de lo bueno que se puede rescatar del actual gobierno en cuanto a su gestión es que la deuda pública estaba en el 56% del PIB hasta diciembre, el último trimestre del año pasado, y actualmente está en el 52%. Ha ido bajando paulatinamente nuestras obligaciones con otros países. No tenemos retrasos hasta donde tengo entendido. Ahora, la crisis política sí puede agravar el problema económico en el sentido de que hubo una declaración, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que ella dijo que no va a realizar más desembolsos mientras no se solucione. Y de alguna forma tiene razón. Un acreedor no te entrega dinero si ve la posibilidad de que tú en algún momento no le pagues por un tema de inestabilidad política, porque puede que no esté el actual presidente, porque puede que exista un cambio de gobierno. Podemos ser un poco más pesimistas en el sentido de que puede existir nuevamente una revuelta social que le impida al mandatario obrar o que nos quedemos como un estado acéfalo. No quiero ser tan optimista, pero son varios escenarios que podríamos enfrentar y en ese sentido, como acreedor, yo también tendría miedo de prestarle dinero al Ecuador si es que no se resuelven sus problemas internos. Dentro de estos escenarios, ¿cuál sería el peor escenario al que nos podemos enfrentar como ecuatorianos? Tengo miedo de responder esa pregunta, no quisiera especular en este momento. Ya se ha hablado muchísimo de la posible y potencial salida del actual mandatario, de la subida del vicepresidente, ya se habla de la muerte cruzada en este momento. Entonces, por el lado político, pues existe inestabilidad y eso lo evalúan los acreedores internacionales del mercado internacional. Esa es la razón por la que nuestro país en este momento está con un riesgo país de 2.000 puntos. Ahora, lo peor que podría pasar en este momento, quizás entre muchas cosas, dejando de lado el tema de la seguridad, es que se produzca un nuevo impago de la deuda.
Y retomemos lo que pasó en el año 2008, entre el 2010, con el no pago de la deuda externa, con el entonces presidente Rafael Correa y la difunta ministra María Elsa Viteri, cuando decidieron no pagar la deuda externa. 10 años después de esa declaratoria, para poder obtener créditos, nuestro país tuvo que acceder a créditos con intereses altísimos a plazos de pago realmente bajos. El primer crédito considerable que recibimos de China, por ejemplo, fue por 1.600 millones para el proyecto Coca-Cola Sinclair. Ese crédito nos dieron a un crédito de cerca del 8% a menos de 20 años plazo. Es altísimo. En este momento nosotros tenemos todavía que pagar cerca de 800 millones de ese proyecto de Coca-Cola, que ya hemos visto que tiene unos problemas. Pero al punto, la deuda que nos dieron en ese momento, el crédito que nos otorgaron, fue en plazos muy reducidos e intereses bastante más altos que los que obtuvimos hace mucho antes de la declaratoria del default de la deuda. Un cambio de gobierno en caso de que se dé este juicio político, que tenga que ascender el vicemandatario, o en este caso que se dé la muerte cruzada, ¿el cambio de gobierno también implica una reestructuración de la deuda externa? No necesariamente, es decir, la deuda nosotros la adquirimos como país. La deuda es para el país, para el gobierno, no para las personas. Independientemente de qué presidente asuma el poder o qué gobierno sea el que nos dirija en los siguientes años, la deuda va a seguir siendo la misma. Nuestros acreedores van a seguir exigiendo el pago del capital de la deuda, de los intereses de la deuda y de los servicios de la deuda en los plazos que ya fueron pactados en contratos de deuda previamente. Ahora, la posibilidad de una renegociación de la deuda siempre está sobre la mesa y dependerá de quién esté en el Ministerio de Finanzas y el gobierno de turno, como se negoció hace poco también la deuda con China, por ejemplo. Hablábamos también del riesgo país, un valor que ha subido, que ha ido aumentando sus puntos por esta crisis política que está pasando el Ecuador precisamente. Esto también implica que mercados internacionales no nos van a dar préstamos. ¿Cómo hacer que vuelva a bajar este riesgo país? Implica que no nos van a dar, implica que los que nos vayan a prestar dinero del mercado internacional o de los multilaterales nos van a dar condiciones mucho más complejas para poder entregarnos esa deuda. Es igual que cuando una persona pide un préstamo en un banco, para ponerlo en un lenguaje más cotidiano. Si yo voy a un banco y le pido, pongámosle $1,000, pero demoro en pagar, me atraso en los pagos o no lo pago, pues el banco después, o cualquier banco, cualquier cooperativa, va a dudar al momento de quererme a prestar, o no me va a querer prestar $1,000 después de un tiempo, sino solamente 200 o 300 para ver cómo me va. Aplicaría lo mismo al país si es que eso llegara a pasar. Ahora, ¿cómo le afecta a nosotros, cómo nos afecta a nosotros como país? Pues nosotros tenemos un presupuesto general que cumplir anualmente, es el presupuesto general del Estado, es lo que necesita el gobierno para poder funcionar. Cuando hablo del gobierno me refiero a todos los ministerios, me refiero a todo el aparato estatal, la asamblea, la justicia, todo. Necesitamos un presupuesto anual. Lamentablemente nosotros no tenemos todavía ingresos suficientes para poder cubrir todo el presupuesto y todas las deudas que tenemos, que vamos jalando desde años anteriores. Eso se llama déficit. Necesitamos créditos para poder hacer obra, necesitamos créditos internacionales para poder cubrir el déficit, para poder incluso cubrir parte del presupuesto. Si no podemos acceder a financiamiento internacional, difícilmente se va a poder cubrir ese déficit, difícilmente se va a poder también construir obra, lo que es hospitales, escuelas, carretera o el mantenimiento de las mismas. Eso nos afecta directamente a los ciudadanos cuando salimos y no encontramos la obra que esperamos, por ejemplo. Precisamente sobre estos temas, también coméntenos un poco, en el caso de que ya se dé la solución de este juicio político, en caso de que sí se decida que Guillermo Lasso tiene que dejar la presidencia, Hacienda Borrero, o se dé la muerte cruzada, ¿el riesgo país va a reducir o va a seguir aumentando? Seguramente habrá algún tiempo de recesión en ese sentido. El riesgo país es un indicador, lo he visto, bastante sensible. Y el mercado internacional no olvida. Muestra de eso, de nuevo, el ejemplo de la declaratoria del no pago de la deuda en el 2008 con María Elsa Viteri, nos cobró cuentas 10 años después.
10, 12 años después, cuando quisimos acceder a créditos y no nos dieron las mismas condiciones o nos era difícil acceder al crédito de los multilaterales. Lo mismo podría pasar ahora. El riesgo país va a subir. Si es que en este momento cambiamos de gobierno, pues el mercado internacional va a estar pendiente evaluando de si el gobierno que le sigue tiene más o menos estabilidad. Mientras se vaya estabilizando la política, pues también irán mejorando las condiciones en cuanto a las relaciones que tenemos con otros países. Imagínate si en este momento, por ejemplo, tuviéramos nuevamente un octubre del 2019 o un enfrentamiento fronterizo con otro país. En ese momento difícilmente pudiéramos nosotros acceder a muy buenas condiciones de crédito para, por ejemplo, obra, no sé, para guerra, pero para obra y demás, difícilmente, porque se ve un momento de inestabilidad. Entonces, si yo veo una casa en desorden, una casa donde no hay un líder, una cabeza visible, difícilmente yo voy a poner ahí mi dinero o mis créditos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público, quien nos explicó un poco más de cómo esta crisis política que está enfrentando en este momento el Ecuador, cómo va a afectar en la parte económica. Como ya escuchamos, el Fondo Monetario Internacional ya afirmó que no iba a desembolsar más dinero al Ecuador hasta que se dé solución a esta problemática. Realizamos un análisis de cómo está afectando económicamente esta situación que está viviendo el país. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital. El día de hoy les acompañó Gandhi Guama en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa. Y el Ecuador se integra, gracias Camila, por tu aporte. Ahí estábamos escuchando al analista económico Leonardo Gómez Ponce, quien señaló que las cifras de riesgo país se ven afectadas debido a la situación política que atraviesa Ecuador. Dijo que existe inestabilidad en el país y lo peor que puede pasar, entre muchas cosas, es que se produzca el no pago de la deuda externa.